¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra presentamos una denuncia que hace el reconocido empresario de la construcción, el ingeniero Enrique Díaz Benza. Van a ver ustedes testimonios, documentos de lo que él considera un complot que armó, diseñó, según el ingeniero, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la ESAP. El hecho que él hace referencia tiene que ver con la instalación de un sistema de caños en la zona del barrio Republicano. Y estos caños que en realidad la empresa de Díaz Benza construía eran de hormigón armado. Por orden de la ESAP, se cambian esos caños por unos tubos de plásticos. Obviamente, porque fue un pedido de la ESAP, se hacen esos cambios y se instalan esos tubos de plásticos. Eso en menos de 3 meses reventó. Hasta ahora siguen sufriendo los pobladores ahí de la zona de Cateura, y van a ver testimonios incluso esta noche de pobladores que hacen referencia a ese pésimo trabajo que se hizo por culpa de la ESAP. Pero ¿qué hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a partir de una denuncia que hace un diario en contra de la empresa? Arranca un sumario y decide suspender a la empresa EDB Construcciones por 4 meses. Esta suspensión, inhabilitación en realidad, hace que la empresa quede fuera de grandes licitaciones, como por ejemplo todo el llamado que hizo la ESAP para la construcción del desagüe cloacal en Asunción y Gran Asunción, esta millonaria licitación de 800 millones de dólares. Nos preguntamos nosotros, ¿hubo efectivamente un contubernio entre Santiago Jure de Contrataciones Públicas y Ludovico Sarubi de la ESAP para arruinar o pretender por lo menos arruinar la imagen, la credibilidad de la empresa del ingeniero Enrique Díaz Benza? Veamos este informe. ¿Qué tal? ESAP y Contrataciones Públicas fraguaron sumario para sacar de competencia a contratistas. ¿Qué tal, bro? El comportamiento irresponsable, poco formal y ético de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, ESAP, a cargo de Ludovico Sarubi, y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a cargo de Santiago Jure, perjudicó no solo a los vecinos y transeúntes del barrio Santa Librada de Asunción, sino además ocasionó un daño moral irreparable al consorcio Constructora Asunción Sociedad Anónima y Asociados, que recibió una sanción con inhabilitación por 4 meses por supuestos incumplimientos de contrato para la construcción de colectores y emisario, lanzamiento subfluvial de la Cuenca Universidad Católica. La pena fue aplicada a las firmas que componen el consorcio EDB Construcciones y Constructora Asunción Sociedad Anónima, luego de la instrucción de un sumario abierto a raíz de publicaciones periodísticas del diario ABC Color, en las cuales la ESAP, involucrada en el mismo sumario, no asumió las responsabilidades de sus decisiones durante la ejecución del contrato, puesto que la empresa estatal no dispuso de los permisos de servidumbre de paso en la totalidad de la traza, razón por la cual no se pudo alcanzar la ejecución del 100% de las obras previstas. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por su parte, hizo caso omiso a los descargos presentados por el consorcio en su momento y, con argumentos muy poco fundamentados, emitió un dictamen del sumario que impidió a las citadas empresas la participación en varias licitaciones llevadas a cabo en dicho periodo, con el daño económico que esto ocasionó, sumado al hecho de que sin motivo alguno quedó registrado un antecedente negativo para estas. La firma contratista habla de un perjuicio directo a su patrimonio ocasionado por la falta de pago por parte de la ESAP de 2 certificados, uno de ellos desde mayo de 2012, correspondiente al mes de enero de ese año, y otro desde noviembre de 2012, correspondiente a la medición final, así como la devolución de las retenciones caucionales. Cabe aclarar que la certificación de una obra se realiza cuando ésta efectivamente fue ejecutada y verificada por la contratante, y por consiguiente corresponden dichos pagos. Lo grave del caso
es que esta situación de falta de pagos al consorcio Constructora Asunción y Asociados se mantiene hasta la fecha, puesto que la SAP continúa en una actitud de desconocer incluso un acta de recepción provisoria suscripta a través de un avenimiento solicitado por el consorcio y firmado por las autoridades de turno de la propia SAP ante los responsables de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Bueno, y está con nosotros el abogado Pablo Escobar Gil. Él es especialista en contrataciones públicas. Vamos a charlar esta noche con él para que nos dé su impresión acerca de este caso que vamos a ir contándote en el transcurso del programa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre debo agradecerte que siempre me tenés en cuenta, no solamente para la Caja Negra, sino también para la radio. Siempre Es así. me tenés en cuenta. Y bueno, estuve leyendo un poquito el caso y tengo ya algunas apreciaciones que podría eventualmente brindar con relación a lo que ocurrió. ¿Verdad? Antes de entrar puntualmente, Sí. me gustaría que me acompañes y miremos esta denuncia que ya vamos a compartir con la audiencia que hace el ingeniero Enrique Díaz Benza. Él revela, cuenta los detalles de cómo empezó lo que él considera un contubernio entre contrataciones y la SAP, que se montó esto para dejarlo fuera. Es gravísima la denuncia que hace el ingeniero Enrique Díaz Benza. A ver. En el 2010 se hace una licitación. Nosotros nos presentamos una licitación chica, realmente, pero nos presentamos porque éramos fabricantes de estos caños. Nosotros fabricamos de esto, todos los diámetros. Entonces nos presentamos, ganamos la licitación por ser fabricante. Cuando estábamos iniciando la obra, nos dicen, esperen, acá tenemos un estudio que dice que hay otros tubos que se adaptan mejor al terreno. Entonces paren los trabajos. Y bueno, pues los caños tanto hay en obra. Vamos a darle 3 meses de tiempo, porque estos caños que nosotros pedimos son importados. Entonces, eso va a demorar 3 meses y hagan un presupuesto. Acá está la empresa, Plastiferro, una empresa argentina, que es la que fabrica estos caños. Y nosotros tenemos un estudio técnico que se adapta mejor. Ahí escribimos a la empresa argentina, tomamos contacto con ellos, nos traen un presupuesto más bajo. Los costos de estos caños eran menores que los costos de esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Piden mayor cantidad de caños, de modo que los 900 metros de caño que estaban ya en obra de hormigón eliminan y lo convierten en 1500 metros de caños para poder ir por otros lugares, mayor cantidad. Ellos justifican que con el precio de estos caños ellos hacían casi el doble esto. Entonces nosotros consultamos con el fabricante si estos caños soportan la presión. Y nos envían un correo diciendo que estos caños no son para soportar presión. Le escribimos a SAP una nota diciéndole que el fabricante dice que estos caños no van a soportar, no pueden soportar presión. Y SAP dice que para la presión que va a ser sometida, sí, estos caños andan. Otra vez, contradiciendo lo que decía la fábrica. O sea que había una ansiedad de colocar estos caños. Raro, esa ansiedad. No, dice, los caños van a trabajar sección llena, pero no soportan presión. Pero una cosa de primer grado, de física del colegio, si vos sabés que un caño trabaja a sección lleno, vos sabés que tiene una presión adentro, ¿verdad? Física de la primaria. Los vecinos, el padre Oliva escribe y le pide el retiro de los caños. Le dice, esos caños blancos, le dice el padre Oliva, que revientan, le pedimos que retiren. Comenzaron a reventarse. Entonces, ¿qué solución le dan ellos cuando
ven que se reventaban los caños, ven que tenemos toda la documentación donde decimos esos caños no aguantan. Entonces comienzan a ordenar el cambio por hierro fundido. Esta es una parte de la denuncia. Doctor, necesariamente la empresa, la contratista, en este caso EDB, tiene que hacer responder a lo que le dice, por ejemplo, la SAP. Te ordeno que pongas este caño por más de que ellos son conscientes de que eso va a reventar en algún momento. Bueno, de hecho que sí, el contratista, el proveedor del Estado siempre tiene la obligación de hacer aquello que le determine o que le pida la entidad contratante. Y técnicamente, o sea, la determinación técnica de qué es mejor o qué es peor, únicamente siempre va a estar a cargo de la entidad contratante. En este caso fue la SAP la que decidió que iba a ser mejor el caño de PVC en lugar de hormigón armado, ¿verdad? Y si durante la fase contractual decide modificar el contrato y modificar en esas condiciones que hizo, tiene plenas potestades de hacerlo la SAP. Ahora, lo que a mí no me parece razonable es que se le inculpe, se le atribuya la culpa o la responsabilidad al contratista de que esos caños finalmente no hayan cumplido su objetivo, claro, que hayan reventado, que hayan... Entonces... Porque después cuando obviamente va la prensa allí, ahí vemos una publicación del diario ABC Color, evidentemente la responsabilidad dice, y los vecinos, no, la empresa que construyó, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando va EDB y hace su descaro, dice, no, estos son los caños que incluso nosotros fabricamos, que son de hormigón armado, los que íbamos a colocar, pero la SAP insistía, era la administración de Isfran, estaba como titular de la SAP en esa época, insistían con esa intención de que se coloquen esos caños. Bueno, realmente sí, la ley le otorga esas prerrogativas a la administración de modificar el contrato y como en el caso se dio, pueden llevarse a cabo esas modificaciones. Se puede modificar un tubo de hormigón armado por un tubo de PVC con ciertos límites también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como bien explicó el ingeniero, el precio del PVC es más barato. Claro. Entonces, ahora, si se trataba eventualmente de una condición ventajosa para el contratista, en ese caso no se podría llevar a cabo la modificación. Acá lo que se presume, y de lo que yo estaba revisando en las documentaciones que me pasaron, es que acá hubo un fato gigantesco. Yo hago ese juicio, esa valoración, no quiero que lo hagas vos, de la administración en ese momento de la SAP. A toda costa ellos querían comprar esos tubos de esta empresa argentina. Eso se nota por la insistencia, digo, cuando ya incluso la propia empresa argentina, eso mencionaba el ingeniero Díaz Benza, le responde que esto no va a aguantar la presión y en algún momento va a reventar. Obviamente reventó. ¿Y qué pasó? Toda esa zona quedó inundada. Entiendo. Particularmente yo considero que no se le puede atribuir responsabilidad a la empresa si fue justamente la entidad contratante la que decidió por qué caño se va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, ese es un tema, creo yo, que en el fallo donde lo sancionan al ingeniero, no se tuvo tanto en cuenta, ¿verdad? Vamos a seguir después, sí, doctor, pero en esta parte de la otra denuncia que hace el ingeniero Díaz Benza, hace referencia que incluso la SAP le dice, cuando revienta todo, porque había otra empresa contratista que tenía que hacer la terminación de trabajos para que todo esto vaya al río Paraguay. Esa empresa se retiró por incumplimiento de contrato, abandonó, y le dicen de la SAP, instalar y conectar un arroyo. Estamos hablando de un desagüe cloacal, ¿verdad? Conectar al arroyo, la propia SAP, y hay documentos que lo vamos a mostrar ahora, que la propia SAP le dice, o sea, contaminar el arroyo porque el daño mayor va a ser que la cloaca explote en los barrios, en los vecinos. Entonces el arroyo contamina nomás. Eso dice el ingeniero Díaz Benza en esta denuncia. Bueno. ¿Cómo paró la obra tirando a los arroyos la cloaca de la universidad y la cloaca de este barrio acá arriba? Se tiró a los arroyos, contaminando los arroyos. ¿Por qué reventó todo esto? La empresa que tenía que continuar con la salida hasta el río Paraguay, era otra empresa, decidió, inclusive me dijeron que rescindió contrato porque no aceptó
el resultado de al colocar los caños se reventaban y le dijo, o sea, estos caños no sirven. A nosotros nos obligó a colocar, nos obligaron. Cuando vieron que se reventaba, también ESAP comenzó a preocuparse. Entonces ordenó tirar a los arroyos y toda esta cuenca entonces se desagua en los arroyos. Pero cuando no se desaguaba todavía los arroyos, estos también comenzaban a salir en las casas, en la Universidad Católica, hay nota de la Universidad Católica. Aquí te acabo de mostrar que el padre Oliva pidió que se cambien esos caños, porque él está en esta zona de Cateura. Y el mudo testigo es esto como está ahora. Hoy está así, en esta parte. No en los lugares donde pusieron hierro fundido. En los casi 800 metros de hierro fundido, eso anda. Imagínate hasta dónde llega la irresponsabilidad de una institución como la ESAP en ordenarle a la empresa contratista. No importa, contaminemos el arroyo. O sea, toda la mierda de la Universidad Católica y del barrio de allí en la zona de Cateura va al arroyo. Total, ¿tú te das cuenta lo grave que es esto, doctor? Sí, realmente, o sea, yo creo que desde un principio se puede ver que existe una deficiencia técnica en cuanto al proyecto en sí, que no estaba bien definido. Fíjate que por eso también cambiaron de tubos de hormigón a tubos PVC. Realmente es difícil también para mí decir que hubo algún trasfondo medio raro, como vos dijiste hace rato, que quizás le querían beneficiar a una empresa que vendía esos caños. Es un dato que honestamente desconozco. Pero bueno, realmente lo que se ve es que causó un daño para toda la comunidad y en principio, digo en principio porque leí nada más que una vez la resolución de la Dirección de Contrataciones Públicas, no me tomé el tiempo de leer todo el legajo, todo el expediente, pero digo que en principio, al parecer, no cabe atribuirle responsabilidad al contratista, sino al contrario, a la SAP, si es que fue la SAP, y únicamente puede ser la SAP, quien determinó cambiar caños PVC en lugar de hormigón armado, ¿no? Hago la salvedad, nomás que vos no sos abogado ni estás trabajando para la empresa Díaz Benza, hago esa salvedad. O sea, nosotros decidimos invitarte en tu condición de especialista en tema de contrataciones públicas. Por eso te quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando la DNSP, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, decide actuar de oficio a partir de una denuncia periodística, y esa denuncia periodística es bien puntual, Sí. inician un sumario, después puede derivar en otras cuestiones. Según estuve leyendo, en realidad, este sumario primero arrancó con una verificación contractual. Son distintas fases que existen en un proceso de licitación. La fase de la ejecución del contrato es la que le compete a la Dirección de Verificación Contractual. Se hizo una verificación, ellos determinaron que existieron algunas irregularidades que tengo aquí enumeradas, que tengo mis dudas realmente si podrían ser consideradas irregularidades realmente. Pero bueno, generalmente ocurre eso. A partir de una verificación contractual, luego se deriva en un sumario administrativo o bien puede incluso hasta anularse una adenda contractual o el propio contrato y queda sin efecto el contrato. Son distintos los efectos o las consecuencias que se le pueden atribuir en los distintos ámbitos donde actúa la Dirección de Contrataciones. Realmente la Dirección de Contrataciones tiene amplias prerrogativas para verificar o controlar las distintas fases del proceso. Porque, por ejemplo, abren un sumario, ¿por qué reventaron estos caños? Se le hace el descargo, por esto. Sí. Después dicen, no, pero ¿por qué no hubo una homologación del contrato? Porque es un consorcio entre una empresa y la otra empresa, una cosa así, no recuerdo Sí. la parte técnica. Sí, yo leí- Responde eso. Sí. Después le van buscando, como que van hasta encontrarle algo a la... Bueno, como que la intención es, a toda costa esta empresa debemos buscarle algo. O sea, esa es la percepción, ¿verdad? es la percepción. Yo no creo que sea tan así. Realmente Contrataciones Públicas hace un trabajo bastante minucioso siempre que ellos investigan, analizan punto por punto, como bien lo dijiste, de manera pormenorizada, dentro de un mismo caso, las distintas aristas que tiene para determinar qué hacer. Entonces, yo no sé si pasaría por buscarle la vuelta, pero sí se ve que
que analizaron a fondo la cuestión y como te dije, hay algunos puntos que no me cierran, ¿no? Que eventualmente podemos charlar de eso. ¿Sabes qué otra cosa? Ahora tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta quiero charlar y tenemos más acerca de la denuncia que hace el ingeniero Díaz Benza. Después dice otras cosas mucho más fuertes y habla del perjuicio que esto le generó, porque obviamente cuando sale una sanción de 4 meses, eso ya queda en tu legajo. Y después en otras licitaciones grandes ya parece que no pueden participar empresas que alguna vez o haya tenido antecedente de incumplimiento de contrato. Entonces, mira, el problema es más grave aún. ¿Por qué? Porque acá la inhabilitación duró 4 meses, pero quieras o no, ya queda eso en el legajo y en el futuro hay algunas instituciones públicas que como que se ven renuentes a contratar a una empresa que ya estuvo inhabilitada, porque ya le tratan de incumplidora, porque ya quedó en el legajo, ya está en el currículum. Entonces, y después lo otro, la ESAP, cuando contrataciones públicas le dice, dame los documentos, los antecedentes, la ESAP responde, no tenemos, no encontramos los documentos. Estamos hablando de ocultaron esos documentos, la administración anterior se llevó todo, pero vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa. Ante cualquier problema legal que tengamos acá en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Cualquier problema legal, Bóveda y Asociados. En esta parte tenemos un informe que hace referencia a antecedentes también para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando. Y, a ver, ¿cómo es posible que cuando una empresa arrime todos los descargos, esos descargos no se tengan en cuenta? ¿Y cómo se puede generar por un contrato? Eso me decía en la nota el ingeniero Díaz Benza. Nosotros hemos hecho obras, pero millonarias. No sé, por citar alguna, la avenida Madame Lynch. Y esta obra, este proyecto le salió $500.000. 2.000 millones. ¿No? Claro, 250.000 para EDB Construcciones y 250 para la otra empresa porque hicieron un consorcio Constructora Asunción. Y sin embargo, por un contrato de $500.000, ellos no pudieron participar de una licitación de $800 millones. Veamos el informe. El contrato en cuestión para la construcción de colectores y emisario, lanzamiento subfluvial Cuenca Universidad Católica, fue suscrito por el consorcio Constructora Asunción y Asociados y la ESAP en fecha 31 de diciembre de 2009, bajo la administración del ingeniero Emiliano Ramón Isfrán Rolón. La orden de inicio para los trabajos fue emitida por la ESAP el 18 de febrero de 2010, pero la obra desde el principio tuvo serios inconvenientes, por lo que sufrió varias modificaciones tales como modificación de la traza, teniendo en cuenta que la propia ESAP solicitó al consorcio la elaboración de un nuevo proyecto, atendiendo a que las condiciones existentes en el momento de iniciar las obras eran diferentes a las del proyecto licitado. Posteriormente, el 9 de febrero de 2011, se firmó un nuevo convenio modificatorio a través del cual se procedió al cambio de materiales a ser utilizados, que originalmente fueron tubos de hormigón armado por tubos de PVC. Cabe indicar que el consorcio Constructora Asunción y Asociados incluso ya había fabricado todos los tubos previstos en el proyecto inicial y los colocó al pie de la obra. Pero con el cambio de material de los tubos, se vio obligado a retirarlos nuevamente, haciéndose cargo de los costos de traslado. En todo ese tiempo, es decir, más de 2 años desde la firma del contrato, la ESAP no dispuso de los permisos de servidumbre de paso, requisito indispensable para que puedan culminar las obras en un 100%. Este hecho consta en varias notas de reclamo realizados por el consorcio Constructora Asunción y Asociados, que alertó a la ESAP sobre la necesidad de disponer de la servidumbre de paso a fin de completar las obras del contrato. Sin embargo, no se tuvo respuesta alguna de la ESAP. Cabe mencionar además que la ejecución de las tareas comprendidas en el contrato con la Constructora Asunción y Asociados estaba directamente relacionada con otros contratos que debían ser ejecutados al mismo tiempo. Por ejemplo, obras de descarga de los colectores y emisarios del río Paraguay
y a las cuales debían conectarse las obras a cargo del consorcio Constructora Asunción y Asociados. Pero nunca fueron ejecutadas las obras de lanzamiento subfluvial, pese a lo cual la ESAP ordenó al consorcio luego sancionado instalar las conexiones domiciliarias al sistema en etapa de construcción final y descargar el sistema de alcantarillado no a la galería prevista, sino a un arroyo existente en la zona, con el efecto que produce la presión de esas descargas sobre un sistema sin las condiciones adecuadas. No obstante, y pese a las advertencias de la contratista sobre el particular, se ejecutó la orden de la ESAP. Ante esta situación, la constructora Asunción y Asociados, habiendo sido ejecutados todos los trabajos posibles dentro del contrato y estando en servicio el sistema de alcantarillado, decide finalmente dar por concluida la ejecución de obras en fecha 6 de febrero de 2012, sin alcanzar el 100% de los trabajos previstos contractualmente, situación comunicada a la ESAP en fecha 10 de febrero de 2012. Tal como se puede apreciar, el consorcio Constructora Asunción y Asociados ha cumplido en tiempo y forma con lo establecido en el contrato inicial y las modificaciones que ESAP introdujo al mismo, por lo que no existen razones válidas para que siga reteniendo los pagos pendientes y otorgar la recepción final a la obra. Además, llamativamente, desde el Tribunal de Cuentas, donde el consorcio recurrió a raíz de la sanción impuesta por contrataciones públicas, todavía no se pronunció, pese a que se recurrió en febrero de 2015. Según el titular de la empresa constructora, ingeniero Enrique Díaz Benza, entre la ESAP y contrataciones públicas, montaron un esquema para dejarlo fuera de competencia en varias licitaciones. Nunca encontraron nada irregular, pero pese a ello, insistieron en la sanción y dejó a la firma con antecedentes de incumplimiento y fuera de competencia en otras licitaciones. Yo después de leer todo el informe que hace Contrataciones Públicas, hasta ahora no sé por qué le inhabilitaron a la empresa. Porque incluso en una parte del reclamo que le hace, no colocaron los carteles indicadores de que había obra en la zona del barrio. Y eso, claro, hay una fotografía que veíamos en el informe, cuando había obra se colocó, ¿verdad? Pero por supuesto, cuando va a contrataciones a hacer la verificación ya no había más nada, ya terminó la obra. Incluso reclamaron de que algunas calles no se habían reparado y se fueron a corroborar, incluso algunas de esas calles, aparte del empedrado, algunas ya estaban asfaltadas, ¿verdad? Entonces, cuando se recurre, doctor, esta es la pregunta que le quiero hacer, al Tribunal de Cuentas, a partir de una inhabilitación promovida por Contrataciones Públicas, se recurre al Tribunal de Cuentas. Ahí no queda sin efecto la inhabilitación de Contrataciones Públicas. Bueno, te respondo a esa pregunta concretamente, ¿verdad? En realidad que esta sanción, esta medida que toma Contrataciones Públicas de inhabilitarle a esta empresa, como todo acto administrativo, tiene la particularidad de que debe ser ejecutado de manera inmediata. ¿Está bien? La regla es su ejecución, la excepción, su suspensión. Por lo tanto, al tratarse de un acto administrativo se presume que es válido, se presume que es legítimo, hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, en realidad, que para que se levante esa suspensión o esa inhabilitación, en el Tribunal de Cuentas tendrían que haber otorgado algo que se llama medida cautelar, a partir de la cual se levanta la inhabilitación mientras se sustancia el juicio. Entonces, la sola interposición de la demanda contencioso administrativa no tiene los efectos de suspender la inhabilitación. Para que se levante esa inhabilitación, necesariamente la empresa tendría que haber conseguido lo que se llama una medida cautelar, que sí dispone de la suspensión de los efectos de esa resolución. Tal cosa no ocurrió. O sea, a ver, se recurrió al Tribunal de Cuentas en febrero o marzo, ahí vamos a escuchar enseguida lo que dice el ingeniero Díaz Benza, febrero o marzo del 2015. Sí, 2015. Y hasta ahora no hay, el tribunal, entre paréntesis, que me pasaron acá, Tribunal de Cuentas, primera sala, integrada por Arsenio Coronel, Martín Ábalos y Amado Verón. Ya. Absoluto silencio del Tribunal de Cuentas en relación a este tema. ¿Hay un tiempo para que se pronuncie el tribunal o no? Sí, de hecho que hay un plazo para que se pronuncie el tribunal, pero yo realmente no puedo decir, sin tener los antecedentes del caso,
que la demora sea imputable en este caso al tribunal. ¿Por qué? Porque hay que ver si en esa demanda contenciosa administrativa realmente se pidió la medida cautelar. Porque si no se pidió la medida cautelar, no tiene nada que pronunciarse y el pleito se sustancia y puede durar 1 año, 2 años sin problema. Entonces, lo que hay que analizar o ver si es que realmente se solicitó esa medida cautelar y si no se solicitó, no tiene nada de que pronunciarse, ¿verdad? Tenemos otra parte de la denuncia que hace el ingeniero Díaz Benza en la Caja Negra. A ver. Viene la nueva administración, Sarubi, y yo pido una audiencia con Sarubi para explicarle el problema. Sarubi me escucha y me dice, si ustedes tienen los documentos, tráiganos, ustedes no tienen la culpa. Le llevo los caños, le llevo todos los documentos. Fue la última vez que me recibió Sarubi, nunca más me volvió a recibir. Teníamos contacto con el asesor jurídico, nuestro asesor jurídico, el asesor jurídico, ellos, donde comienzan las publicaciones en ese momento de ABC también. Publica lo que ocurría. Tenía razón de publicar. Dice, la empresa contratista cambió los tubos de hormigón por unos tubos de PVC, plástico enerburado que no sirven. Pero nunca se explicó que nosotros cambiamos por orden de SAP, orden de ejecución de SAP. Esa publicación de ABC deriva en un sumario que hace contrataciones públicas a las dos, a SAP y a EDB. Hace un sumario. Primero hace una investigación y luego dice un sumario. Ya la nueva administración toma el sumario. Santiago Yure, que entre paréntesis tiene una incapacidad también igual que el actual presidente de SAP, Santiago Yure, que por lo visto se ve, al hacer el sumario se da cuenta de que estos caños son los culpables de todo el tema. Entonces desvía el sumario, deja los caños de lado, no toca los caños y busca otros argumentos dentro del sumario. Argumentos increíbles. Por ejemplo, dice, la empresa contratista no legalizó el consorcio, porque eran dos empresas, Constructora Asunción y EDB Construcción. No legalizó el convenio de consorcio. Entonces se desvían a otro, van a otro tema. Dicen, las calles del barrio y la Universidad Católica. Acá tenemos un informe de hace 1 año que estaban todas levantadas. Los empedrados todos levantados dentro de la universidad porque hubo una servidumbre, pedazo de un cruce, han dejado y traen fotografías. Entonces nosotros llevamos fotografías actualizadas. Nos fuimos. Acá está la fotografía actualizada, presentamos para que ustedes pongan en su sumario. Dice, no tienen fecha, nosotros no podemos saber que esto hace. Llevamos un escribano, al escribano Ramírez, le llevamos para que labre acta de punto por punto, de calle por calle, lugar por lugar, que esas fotografías correspondían, que todo esto estaba totalmente saneado. Ahora tenemos el testimonio de un poblador. La producción de la Caja Negra fue hasta la zona de Cateura a hablar con un poblador de la zona. Y esta fue la respuesta. A ver. Cuando llueve viene la raudal, ¿verdad? Y a donde se añadió, ese se saca. Se suelta allá mismo, allá. ¿Esto entra todo en la casa? Y cuando viene la raudal, algunas veces pasa este muro. Acá. Pasa por lo menos un 10, 20 centímetros de altura. Y entra todo hacia el patio y todo. ¿El caño se llegó a cambiar? ¿La gente de la SAP vino? Sí, vino a cambiar. Yo cuando eso he visto cuando yo estuve luego. Yo le ayudaba también para alzar el caño. Y acá dos partes
está atravesando la cuneta. Y esas dos partes lo que muchas veces lo que... No abastece cuando llueve. sí, no abastece. No es que viene la herradura y viene a forzar el caño. Entonces, suelta. Acá hay muchas criaturas. Sí, las criaturas en cantidad acá hay muchas criaturas que cuando llueve a lo menos por acá entra la gente que viene de aquellos lados para pasar acá. No se puede pasar. No se puede pasar, hay que esperar que baje más el agua para pasar, si no, no hay caso. El puente ese tiene que alzar, ese había un proyecto pero no se alzó todavía, hasta ahora no se hace caso. Esta calle nomás es así, la otra calle ya está todo asfaltado. El puente de ahí ya se alzó, ya y este no se hace caso. No sé por qué, yo siempre, acá con la esta, por ejemplo, cuando viene, acá siempre se soltaba el caño. Y yo le llamaba y venía y cerraba. Y acá pasa mucho camión pesado. Y suelta otra vez el caño, rompe el caño. Pues no es que viene el camión cargado con escombros y eso así. Qué terrible el testimonio de este señor. Entre paréntesis, me contaba nuestra productora de que el hombre le dice que hay veces que él tiene que buscar escombros, porque cuando llueve le entra todo el raudal y toda la cloaca le entra a la casa, ¿verdad? ¿Y quién asume la responsabilidad de esto? Ustedes vieron esas imágenes de cómo quedó esa zona, de todo el barrio, Sí, allí en la zona de Cateura. realmente está un desastre. ¿Y quién asume la responsabilidad? Ahí hay una absoluta negligencia hasta criminal, todas las consecuencias, todos los problemas de salud que supongo yo debe padecer esa comunidad, que entre paréntesis costó muchísimo que alguien se anime a hablar, porque no quieren dar la cara, tienen miedo, pero están viviendo ahí prácticamente en la mierda. Sí. Y todo por culpa, por negligencia de la SAP, que hoy la administración de Ludovico Sarubi se lava las manos. Dicen no encontraron los documentos de la administración anterior. Ese tema de que no encontraron los documentos me parece muy extraño, che, porque en realidad que la administración tiene la obligación de mantener esos documentos y siempre que hay un cambio de autoridades tiene que haber un corte administrativo, por eso no puede decir tampoco Claro. que se llevó el otro. Ese contrato no encontramos, ¿verdad? Claro, no me parece tenemos muy esa raro. nota. Pues mirá lo que es el barrio, la zona. Ahí vive la gente. Y esto había un proyecto de solucionar. Pero a raíz de, vaya uno a saber, ¿verdad? Yo me imagino, había un negociado por parte de la SAT que a toda costa querían comprar estos tubos de una empresa argentina. Tubos de plástico decidieron cambiar por esos tubos que acabamos de ver de hormigón armado. La vuelta de la pausa y más sobre este tema en el último bloque acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal en la Caja Negra tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados. El bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal. Tenemos otra parte de lo que menciona el ingeniero Díaz Benza en relación a lo que él denomina una sanción desproporcionada por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Nosotros a esta hora nos presentamos, como te dije, porque fabricábamos los tubos. Ganamos una hora de $500.000 era, ejecutando dos empresas, $250.000 cada empresa. La sanción que nos dieron es 4 meses de inhabilitación a cada una de nuestras empresas. ¿Te parece que la sanción es desproporcionada? Nosotros que estamos haciendo obras de la magnitud de Madame Lynch, cerca de los $80 millones, de la magnitud del aeropuerto Guaraní, cerca de los $100 millones. Obras, rutas que estamos haciendo, una obra de $250.000, donde la responsabilidad era de ESAP directamente y donde ESAP se esconde la mano, nos sancionan por 4 meses. Llevándole todos los argumentos habidos y por haber,
le pedimos una revisión de la sanción. 2 meses después nos responden que no corría nuestro pedido de revisión y que desde esa fecha comenzaron a sancionarnos. O sea, los 2 meses que pasaron, que nosotros esperando el resultado de la revisión tampoco podíamos presentarnos porque a nuestro criterio la sanción estaba corriendo. Entonces, para hacernos más daño, a los 2 meses de haber pedido que se revea la sanción, nos aplican los 4 meses. El resultado, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a contrato, teníamos que ir, por ser administrativo, una cuestión administrativa, al Tribunal de Cuentas. Planteamos un recurso directamente, una apelación al Tribunal de Cuentas. Directamente apelación. Está durmiendo hace casi 2 años en el Tribunal de Cuentas. Entonces tenemos que limpiar el nombre de la empresa, porque esto hasta internacionalmente nos ha perjudicado, pero en millones. En las grandes licitaciones no pudimos presentarnos. Por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, no pudimos presentarnos en la licitación que llama ESAP para el saneamiento total de $800 millones. No pudimos, teniendo las grandes posibilidades, porque como te dije en un principio, y la experiencia de que estamos ejecutando, por ejemplo, la Laguna Grande, que es una obra totalmente de desagüe pluvial, el 80%. Hemos ejecutado todo lo que es Madame Lynch, de punta a punta, que es 30.000 metros de caños hemos colocado ahí, más todo el canal del medio. Hemos hecho grandes obras con la antigua Corposana, obra de desagüe pluvial, obra de cañería, proyectos de agua corriente que hemos ejecutado. Nuestra empresa está capacitada a ejecutar este trabajo, pero en buenas condiciones. La casualidad es que nos inhabilitan, no es que nos suspenden, nos inhabilitan a las 2 empresas por una obrita que ellos la van haciendo cada vez más grande. Van creando el problema cada vez, van inflando el globo. Entonces, ESAP esconde la mano, se va y le deja la responsabilidad a Yure. Porque Yure es el gran responsable acá. Porque él se dio cuenta de que no encontraba en el sumario una forma de culparnos, porque documento tras documento, documento tras documento. Obviamente, para el derecho a réplica, tiene las puertas abiertas de la Caja Negra el titular de Contrataciones Públicas, Santiago Jure. Lo mismo el arquitecto Omar Ludovico Sarubi de la ESAP para responder a estas consideraciones, hasta acusaciones que van a ver ahora en este material que hace el ingeniero Enrique Díaz Benza. No han permitido que ESAP desarrollara un proyecto que es prioritario del país, que son los desagües cloacales de esta zona. Le dijimos, pero esperen, esto se suspendió porque se reventaron los caños y además porque la empresa que tenía que hacer el desagüe al río Paraguay se fue, no hizo. Entonces, ¿qué proyecto prioritario podía tener desagües o tener el saneamiento, siendo que toda la parte estaba reventada y la empresa que tenía que desaguar el río Paraguay se fue? Figura como sanción eso, van a ver. Figura como... O sea, es evidente, el rebusque de sancionarle, de suspenderle a la empresa EDB y a Constructora Asunción, de inhabilitarle, fue evidente. O sea, que han manchado, o sea, ambos, porque el cómplice sabe que se cayó, escondió las manos, pero el gran responsable es Santiago Jure, que imagínense, él no firma el sumario, le hace firmar al abogado, a Luis Godoy. Dice el presidente o el director nacional de contrataciones públicas se inhibe. ¿Por qué se inhibe? ¿Por qué no firma? Igual, por más que firme Godoy, él es el responsable ante
ante una denuncia, ante una demanda, ante una restitución digamos, de la honorabilidad de nuestra empresa, él tiene que hacerse responsable. Él no firma. Se inhibe. Yo digo que uno se inhibe de un amigo, qué sé yo, este es mi amigo, entonces no puedo. Él no es amigo. Hay una causal, es pariente, lo que fuera. Se inhibe. Le hace firmar al abogado Godoy todo. Bueno, entonces acá está la mano de Yure, quien nos causó un perjuicio tremendo, y está la mano de SAP. Bueno, ahí está. Está la mano de Santiago Jure, está la mano de la SAP. Nos generó un perjuicio enorme. Quedamos fuera de una licitación de 800 millones de dólares. Habla de un contubernio. Jorge, disculpame que te interrumpa. ¿Ellos directamente no se presentaron a la licitación o se presentaron y le descalificaron? No, directamente no, porque estaban inhabilitados. Justo en el tiempo cuando se hace coincidentemente este llamado para todo ese sistema que menciona de saneamiento que hace la SAP para Asunción y Gran Asunción, que es de 800 millones de dólares, justo en ese tiempo ellos estaban inhabilitados. Porque si ellos se presentaban y lo descalificaban por el hecho de estar inhabilitados, ahí sí yo creo que se podría configurar un supuesto de pérdida de chance por daños y perjuicios. Pero justo en ese tiempo en que se hizo el llamado, ellos estaban inhabilitados, coincidentemente, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto por último y cerramos, doctor, y te agradezco tu participación. ¿Qué pasa si después de estos 2 años transcurridos de que la empresa recurrió al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas se pronuncia y falla, digamos, a favor de la empresa EDB? ¿Quién le devuelve todo lo que esta empresa perdió? Hace un pedido de disculpas, no sé, ¿qué hace en ese sentido Contrataciones y en Públicas? realidad que lo único que le queda es algún tipo de demanda por daños. Que podría ser la empresa al Podría ser Estado. la empresa al Estado, a Contrataciones Públicas o bien a SAP, también que contribuyó con la información para la sanción, ¿verdad? Más bien creo yo estaría dirigida la demanda a Contrataciones Públicas, pero no sé, realmente un caso como ese yo todavía no conozco que se haya planteado. Como antecedente no escuchaste, ¿verdad? No existe. Porque digo, nosotros decidimos hacernos eco de esto porque nos pareció bastante grave cuando se habla de contubernio entre altos funcionarios, nada más y nada menos que el titular de Contrataciones Públicas y el titular de la SAP, por un lado, ¿verdad? Y estamos hablando de una empresa de trayectoria, de cuántos años tiene EDB Construcciones en Paraguay, y que da trabajo a tanta gente, ¿verdad? Y que ha hecho obras emblemáticas. Y justo por una obra, como decía Díaz Benza, de 250.000 dólares, lo inhabilitan y eso ya queda. Incluso la imagen de la empresa se vio afectada a nivel internacional, ¿verdad? Porque vos googleás hoy y hasta aparece lo primero que te sale que la empresa tuvo ese... El daño a la imagen de la empresa antecedente. Trasciende más allá del plazo de la suspensión de la inhabilitación. Es así. Y hasta ahora, de lo que yo te decía, de todo lo que leí, no encontré la razón real de la inhabilitación por parte de la DNSP a esta empresa. Incluso mencionaban en una parte de que no respetaron el plazo, el cronograma de entrega del trabajo. Sin embargo, la propia SAT, cuando le dice tenés que cambiar los tubos, Claro. Obviamente ahí se retrasa, ¿verdad? Porque ellos ya tenían listo instalar los tubos de hormigón armado. Una de las supuestas irregularidades que se identifican en el fallo de Contrataciones Públicas es que se concedió una prórroga superior a la que permite la ley, que es del 20%, ¿verdad? Sin embargo, eso no es tan así porque, como mencionó el ingeniero, la demora es imputable a la propia SAP. O sea, Es así. se demoró el contrato, se demoró la ejecución del contrato a causa de la SAP. En consecuencia, hay un hecho de la administración que configuró esa demora o hizo que no se pueda entregar la obra de manera normal, desarrollar de manera normal y fue por eso la demora. Doctor Pablo Escobar Gil, gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos, Jorge. Muy amable. Esperemos que el titular de Contrataciones Públicas quiera hablar sobre este tema y también el arquitecto Ludovico Sarubi. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles en La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.